Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan en estas transmisiones de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Soy el hermano Fernando Lara y es un gusto poder compartir esta meditación de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de abrir tu palabra y darnos cuenta que nos has dado todo lo necesario, Señor, para volvernos a Cristo. Te bendecimos por esto y te damos gracias, y que este mensaje sea para edificación, pero también para salvación de aquel que nos escucha en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito a leer ahí en sus Biblias, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, que dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En una ocasión observaba un plato sucio por haber comido huevo frito, huevo estrellado, y la verdad es que era muy desagradable la vista de ese plato. Y ya después de que fue lavado, completamente lavado, pues el aspecto era completamente diferente. O sea, era un plato reluciente, brillante. Y en ese momento recordé este pasaje, ¿no? Cómo Dios nos lava, cómo nuestra vida antes de Cristo estaba completamente llena de pecado. Y como nos explicaba el pastor ya el domingo, no significa que ya jamás pequemos, pero que sí debe haber esa diferencia de que nuestra vida ya no puede estar a gusto si vivimos en algún pecado, sino que debemos volvernos a Dios y buscar esa limpieza de parte de nuestro Dios. Entonces, esta, por así decirlo, estas categorías de pecado de las que habla el apóstol Pablo, pues son muy fuertes. Inicia con no erréis ni los fornicarios, y ahí no significa solamente las personas que tengan sexo ilícito, sino cualquier inmoralidad sexual. La palabra pornía o fornía, de la que viene esta, de donde se toma la base para decir los fornicarios, idólatras, adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones. Llama la atención esa distinción entre afeminado y el que se echa con un varón. La homosexualidad, lo sabemos desde el Antiguo Testamento, siempre fue condenada por Dios, porque no es la voluntad de Dios que una persona caiga en esa conducta. Pero algo interesante es que en el imperio grecorromano, en la cultura grecorromana, no era del todo mal visto el hombre activo en la relación homosexual, sino solamente el pasivo, el afeminado. Pero aquí el apóstol Pablo distingue de manera muy clara que en la iglesia de Cristo, bajo la ley de Dios, la ley de la gracia, no hay lugar para esto. Dios quiere una iglesia santa y sin mancha. Entonces los invito a meditar en estos tres efectos de la conversión. Número uno, habla de que hemos sido lavados. Esto erais, le dice a los corintios, ustedes antes andaban en estas cosas, pero ya no deben andar en esto, porque han sido lavados. Perdón. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí nos habla claramente en la regeneración de que el ser lavado de nuestros pecados es uno de los efectos de la conversión cuando venimos a Cristo en la regeneración. Tito 3:5. Pero también dice: ya habéis sido santificados. Perdón, y esto es lo que les decía que el pastor nos comentó el domingo, que ser santo no significa impecable, o que ya seamos como Dios y jamás pequemos ni contra Él ni contra otras personas, no, pero sí que hemos sido apartados para Dios, para vivir una vida apartada que agrade a Dios. Dice en Efesios 5, 25 y 26: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí están los dos conceptos nuevamente: el santificarla y el lavamiento del agua por la palabra. Dios nos limpia a través de su palabra, a través de creerle a Él en su palabra, lo que nos dice el Evangelio. Y cuando dice que murió para santificarla, es algo muy poderoso. Es decir, pensar, nuestra vida costó la sangre de Cristo, y Él lo hizo por amor y para apartarnos. Dice que por su misericordia lo hizo,
por amor. Entonces debe ser un motivo de reflexión para nosotros. Realmente estoy buscando vivir una vida apartada para Dios, y creo que todos, como decía el pastor ahí en la predicación, hagamos un examen a nosotros mismos, no ver a los demás, sino a nosotros mismos. Y por último dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en justificados dice: sabed pues esto, varones hermanos. En Hechos 13, 38 y 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esto es en el contexto del sermón que da en la sinagoga el apóstol Pablo, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y es muy claro, es decir, nosotros a través de nuestros esfuerzos nunca vamos a poder cumplir la ley de Moisés, pero somos justificados, se nos imputa la justicia, Dios nos ve como si fuéramos su Hijo Jesucristo al poner nuestra fe en Él, darnos cuenta de nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe solamente en Él, como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, si alguien que me escucha no ha tenido esta experiencia, yo lo invito a que se arrepienta y venga a Cristo para que pueda ser lavado, santificado y justificado por la fe en Jesucristo. Y también quisiera que meditemos si conocemos a alguna persona que algún tiempo estuvo en la iglesia, en el camino del Evangelio, y se volvió a alguna de estas conductas, sea la borrachería, sea pues la homosexualidad. Oremos por esa persona. Dios tiene todo el poder para convertir a una persona de cualquier pecado, así como lo hizo con nosotros. Nuestro pecado no es más pequeño que el de otras personas. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos darnos cuenta que tú has dado la bendición al que se convierte, al que se vuelve a Cristo, de ser lavado, de ser santificado, de ser justificado. Y que nosotros no merecemos nada, pero tú nos lo das por tu pura gracia. Y oramos, Señor, si cualquiera de nosotros puede animar a alguien que se ha alejado o a alguien que nunca ha conocido a Cristo, que lo hagamos, que seamos valientes y prediquemos tu palabra, Señor. Quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.